Bienvenidos a este videotutorial para Certicalia de una serie dedicada a la certificación de eficiencia energética en edificios. Soy Michael Ortega, ingeniero, y hoy vamos a hacer un recorrido guiado a través del programa C3X explicando su funcionamiento y sus principales herramientas. Para descargar e instalar el programa podéis consultar el anterior videotutorial de la serie. Al iniciar C3X se nos pregunta qué tipo de edificio queremos calificar: residencial para viviendas, o pequeño terciario o gran terciario. Yo voy a cerrar este fichero y voy a abrir otro con un ejemplo ya resuelto para un piso. En la primera pestaña debemos introducir los datos administrativos de nuestro proyecto. Debemos introducir los datos del edificio, tales como la dirección o la referencia catastral, los datos del cliente y los datos del técnico certificador. Es importante introducir datos en todos los campos del edificio y del técnico, porque si no lo hacemos así, el programa no nos dejará generar el informe al terminar la simulación. Los datos del cliente pueden omitirse. En la pestaña de datos generales definiremos la base de cálculo de nuestro proyecto. En primer lugar, debemos indicar el año de construcción del edificio. Con este dato, el programa seleccionará la normativa que estaba en vigor cuando se redactó el proyecto y tomará de la base de datos valores por defecto para esta época. Luego, debemos especificar qué tipo de inmueble queremos evaluar: si es un piso perteneciente a un edificio, si es todo el bloque o si se trata de una casa aislada, como por ejemplo un chalet. A continuación, debemos indicar la ubicación geográfica del inmueble. Con esto, el programa cargará los datos sobre la climatología del lugar. Ahora debemos facilitar una serie de parámetros que habremos obtenido por medición durante la visita o calculado en base a la normativa. Si no calculamos el consumo de agua caliente sanitaria o las renovaciones hora de aire interior, el programa tomará valores por defecto que deberemos comprobar. Por último, debemos seleccionar una imagen del inmueble y un plano de situación que os recomiendo tengáis guardados en formato apaisado. Yo suelo usar el tamaño de 3200 por 2400 píxeles. En la pestaña envolvente térmica definiremos los cerramientos opacos, los huecos acristalados y los puentes térmicos a través de los cuales se intercambia calor con el entorno. Son los muros exteriores y medianerías, el suelo, el techo, las ventanas y otros elementos a través de los cuales el edificio puede ganar o perder calor. Dicho esto, vamos a aprovechar ahora para introducir la herramienta de cálculo de patrones de sombra. A la herramienta se accede a través de este botón y en la interfaz podemos definir la geometría y posición del objeto que proyecta sombras sobre nuestra envolvente mediante la introducción de los ángulos de azimut y elevación. Podéis ver un artículo sobre el uso de esta herramienta en el blog de Certicalia. Además, la herramienta dispone de un módulo para la introducción simplificada de obstáculos rectangulares, tales como edificios enfrentados en paralelo. Basta con introducir la orientación, las distancias hasta nuestra fachada y la altura relativa para que el programa dibuje y tenga en cuenta en los cálculos las sombras que nos afectan. Para definir las propiedades térmicas de los elementos de la envolvente, C3X ofrece tres métodos con distintos niveles de precisión en función de la información que tengamos sobre las soluciones constructivas de cada elemento de la envolvente. Una primera opción es tomar valores por defecto para la transmitancia térmica. En este caso, C3X toma valores de transmitancia mínimos extraídos de la normativa vigente en el año de construcción. La siguiente opción es realizar una estimación de la transmitancia basada en el conocimiento de algunas características del cerramiento, como el número de hojas de la fachada, la existencia de cámaras de aire o de algún tipo de aislamiento. Por último, y si disponemos del proyecto constructivo o conocemos la composición exacta y el espesor de las capas de cerramiento, podemos hacer uso de la librería de cerramiento de C3X, con la que podemos definir con precisión el cerramiento y calcular su transmitancia. Además, podremos guardar los cerramientos definidos para volver a usarlos en futuros proyectos. La última pestaña de introducción de datos es la de instalaciones.
Aquí podremos definir los equipos e instalaciones térmicas del edificio, agua caliente sanitaria y climatización. Podremos definir distintas zonas cubiertas dentro del inmueble, definir la fuente de energía y el rendimiento de estas instalaciones, e introducir porcentajes de cobertura mediante renovables cuando se disponga de instalaciones de aprovechamiento. Una vez definidas la envolvente y las instalaciones, podremos proceder a la simulación del comportamiento térmico del inmueble, en base a la cual el programa asignará el nivel de eficiencia energética alcanzado según criterios de demanda de energía y de emisiones de CO2. Una vez calificado el inmueble, podemos proceder a analizar las distintas componentes de dicha calificación, como las demandas y emisiones de calefacción y refrigeración o las emisiones generadas al producir agua caliente sanitaria. El análisis de estos parámetros debe servirnos para orientar las medidas de mejora que debe contener el certificado de eficiencia energética. En el próximo videotutorial analizaremos de manera más detallada la definición de las medidas de mejora, tanto a nivel de la envolvente térmica como de las instalaciones. Espero que os haya resultado de utilidad. ¡Hasta la próxima!